Alabado sea el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre. El nombre glorioso, bendito de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer acá una invitación de un hermano que vamos a dialogar sobre el tema del diezmo. Yo estoy a favor de él, a favor de la vigencia en el Nuevo Testamento, y él está en contra. Vamos a ver si se acerca por acá. Mientras tanto, vamos a darle me gusta y vamos a compartir este live. Bendito el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre. El nombre hermoso, precioso, glorioso de Jesús. Así que sean todos bienvenidos a este momento especial. Este momento especial. Vamos a tocar este punto que está en boga y va a estar en boga siempre. El enemigo va a querer debilitar las bases financieras de la iglesia, porque estas bases se sostienen sobre la doctrina de los apóstoles. La doctrina del diezmo es una doctrina que está avalada por el Nuevo Testamento, por las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas. Tenemos que estar fundamentados en la doctrina de los profetas. Entonces, vamos a esperar a este caballero llamado Esdras para que tengamos este diálogo. Él quiere un debate, vamos a probarlo primero, a ver si llega al nivel de la madurez para un debate, ¿no? Primero lo vamos a colocar acá, en un nivel, y luego vamos a ver, dependiendo a su gestión de las emociones, porque es una persona que hace muchos ataques ad hominem. Bueno, aquí estás, Esdras. Ya te envié la invitación para subir. Sube, entonces, sube y vamos a empezar este diálogo. Pongamos las condiciones del diálogo y vamos a ver de qué pasta estás hecho. ¿De qué pasta estás hecho? Ya que le vienes haciendo la guerra a la finanza de la iglesia, a hombres de Dios que se han entregado a la misión, tienes que subir, tienes que presentarte. ¿A qué iglesia perteneces? ¿Qué tiempo tienes en el Señor? ¿Dónde has recibido educación teológica? ¿Quién te formó? Todo eso tienes que ponerlo acá para ver tu nivel, pues, que la gente... Entonces aquí grabamos este primer encuentro. Ya yo le pasé el mensaje a John, le pasé el número de cuenta de TikTok para ver si él puede atendernos hoy. Pero primero vamos a tener un diálogo para ver cuáles son las reglas que tú aceptas en el debate. ¿Qué pasó aquí? La otra cuenta, hermano, la otra cuenta la tengo ahorita robada. Está en reclamo, me la clonaron y está en reclamo a través de TikTok, a ver qué me dice TikTok. Entonces estamos trabajando por los momentos en esta cuenta y otra cuenta por allí. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a tocar la parte del diezmo. La parte del diezmo. Vamos a tocar eso desde el punto de vista bíblico, con reglas. Ajá, Edra, ¿qué pasó? ¿Por qué no subes? ¿No es que eras muy machito? ¿No es que eras un varoncito valiente que no le tiene miedo al diálogo? De la misma manera que es obligado a orar, a asistir a la iglesia, es obligado a santificarse, ¿no? Es obligado no fornicar, hermano Joel. Es obligado no emborracharse, eso es obligado. Es obligado, como vírgenes prudentes, tener la lámpara encendida. Ya te envié la solicitud. Ahí está. Te envié la solicitud. Que no sube. Aquí está. Aquí está el caballero. Alabado sea el nombre de Jesús. Bienvenido. Efimio, buenos días, Efimio. Saludos desde Izabal, Guatemala.
Amén, amén. Es necesario que te presentes con cámara abierta. Vamos a ver, con cámara abierta. Preséntate allí, por favor. Preséntate, ¿de qué iglesia eres? Ahorita nos vamos a presentar aquí con la audiencia, con todo gusto, ministro. Ok, bueno, dale gusto ahí para que la gente, para que compartamos, tengamos este diálogo y vamos a fijar las estrategias, los minutos. Hay debate, sí, hay debate, hermano Carlos. Si alguien quiere servir de moderador, les invito por favor a que me digan para subirlo, para que nos ayuden a moderar este debate. Tiene que ser en cámara abierta, hermano Edra, cara abierta. Aquí está. Alabado sea el nombre de Cristo. Ok, qué bueno. Bienvenido, Edra. Bienvenido. Dios te bendiga y te guarde. No sé si me presento yo primero o después te presentas tú. Como usted guste, varón. Ok, bueno. Esto va a quedar grabado para YouTube, va a quedar grabado para Facebook y TikTok. Mi nombre es Pastor Efimio Zambrano. Soy de Venezuela. Ahorita liderizamos la iglesia Alianza Cristiana, debidamente registrada en el Estado venezolano. Soy licenciado en Teología Bíblica, avalado por el ministerio acá en Venezuela, Ministerio de Justicia y Culto. También tengo un diplomado en Psicología Pastoral y doctor en Teología Pastoral por la Universidad de Miami, Florida, una universidad wesleyana, pentecostal. Soy pentecostal, 30 años en el servicio como pastor, 25 años como profesor, y soy también microempresario, técnico especialista en refrigeración y aire acondicionado. También tengo a bien tener 3 iglesias a cargo, dentro de eso la mía principal y 3 iglesias más. Fundamos iglesias acá en Venezuela. Entonces soy trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Somos defensores de la coma juánica, trinitarios. Estamos a su entera disposición. El hermano también que se presente, por favor. Adelante, hermano Edras. Saludos, amados. Gracias y paz del Dios y Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en todas sus vidas y así también en todos los suyos. Saludos desde acá, lo que es Puerto Barrios, Izabal, Guatemala. Saludos, un gusto grande el poder saludar al varón acá que preside. Y pues hombre, mi nombre por la misericordia de Dios responde a Edras Enoch Ramírez y Ramírez. Somos de acá totalmente del puerto de Puerto Barrios y perseveramos en lo que es IDEC, Iglesia de Dios Evangelio Completo, de acá de lo que es una aldea a 10 minutos del centro del municipio de Puerto Barrios llamada Entre Ríos. Ahí pues por la misericordia de Dios perseveramos juntamente con mi esposa, mis 3 nenas que por la misericordia de Dios nos ha regalado. Y lo hacemos desde el 2014, por la misericordia de Dios. Ahí perseveramos, hemos fungido en algunos cargos congregacionales. Actualmente no fungimos como líderes, puesto a que pues por la misericordia de Dios se nos ha dado el llevar el consejo de la palabra a diferentes lugares. Y para eso se requiere disponibilidad de tiempo. Entonces, por el momento, ¿qué le digo? Solamente estamos como miembros de la congregación. Ahí preside como ministro, pastor, el varón Gerson Esquivel.
Y que digo, pues ahí estamos, amados, que digo, llevando este camino de la fe con la ayuda del Señor mediante su Santo Espíritu. Así que pues acá estamos con el varón, un gusto grande poderles saludar. Y en cuanto a lo que concierne mi preparación, voy a decirlo así, bíblica, no la hemos hecho en ningún instituto, ningún, que digo, colegio bíblico, no hemos buscado nada de estas cosas. Soy de las personas que tiene como fundamento lo que dice Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en el capítulo 5 de San Juan, verso 39, donde Él dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, soy de las personas que considero de que si algo tenemos que escudriñar es la Escritura, es la palabra de Dios. Y yo pienso que es sin duda alguna lo más importante, no porque el conocer de historia y estas cosas no sean importantes, pienso que es muy bueno, pero en el caso de mi persona yo he evitado todo este tipo de cosas y he buscado desde el 2015, por la misericordia de Dios, disponer mi mente, mi corazón, todo mi ser, a inquirir en la palabra del Señor, como lo hizo el sacerdote Esdras en el capítulo 7 de Esdras, verso 10, cuando Esdras dispuso su corazón a inquirir en la ley de Jehová su Dios para ponerla por obra y enseñarla a sus hermanos, también como lo hizo el profeta Daniel en el capítulo 12 de Daniel, verso 10, cuando el profeta Daniel le dijo: el ángel muy amado eres, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para humillarlo delante de la presencia de Jehová tu Dios y para conocer de su palabra, desde ese día tus palabras han sido oídas. De modo que también lo dice en el capítulo 23 de Proverbios, verso 26, donde Salomón dice a los hombres de parte de Dios: hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, eso es lo que hemos hecho, amados hermanos, y acá estamos para servirle. Un gusto poder hablar con el varón, con todos ustedes, este tema del diezmo, que es muy controversial para algunos, pero que bíblicamente es bien importante saber qué dice la Biblia acerca del diezmo. Adelante, varón, gracias. Ok, perfecto, ya lo escucharon, su presentación. Le faltó decir si es trinitario o no. Creo que es trinitario, ¿no, hermano? Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Ok. Somos entonces trinitarios, somos de la misma familia trinitario. Él va a defender o va a refutar que el diezmo no está vigente. En mi caso, el diezmo está vigente. Entonces, vamos a poner los tiempos. Me parece conveniente exponer 10 minutos. ¿Por qué se tiene que diezmar? 10 minutos tú. ¿Por qué no está vigente el diezmo? Luego de esos 10 minutos, 5 minutos de refutación para ti, 5 minutos de refutación para mí. Los primeros 10 minutos van a ser la exposición de lo que tú crees. Los primeros 10 minutos la exposición de lo que yo creo. Y luego entramos en 5 minutos de refutación tuya, 5 minutos de refutación mía. Luego tú me haces preguntas y yo te hago preguntas y terminamos el diálogo, pues. Entonces, donde yo te hago una pregunta, tú me haces otra pregunta y sucesivamente yo te contesto la pregunta con un sí o un no. Si tú quieres, tú también me respondes con un sí o un no y el por qué y con el sustento bíblico. ¿Te parece? Adelante. Okay. ¿Empiezo yo con los 10 minutos? Adelante. Ok, vamos entonces a tomar 10 minutos. Agarra ahí un lápiz, algo para que tu tiempo, mi tiempo va a ser 10 minutos 37, yo tengo acá. Anota allí. Y mi tiempo comienza ya. Bueno, antes de exponer, yo le voy a introducir a él en todo el diálogo una pregunta. Que él me diga el texto explícito en el Nuevo Testamento, y no me lo va a poder contestar, donde ya no se tenga que diezmar, donde diga explícitamente,
¿Cuál es el texto que dice que ya no se tiene que diezmar? Porque yo le voy a hablar de textos, de testimonios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Quiero empezar diciéndole que a lo mejor él va a usar una falacia de que el diezmo ya no se da porque no está vigente la ley de Moisés. Pero yo le quiero decir que el diezmo empieza desde el profeta Abraham. El profeta Abraham fue un hombre llamado por Dios a salir de su familia, de su hogar, donde Dios lo consideró como un hombre, como el padre de la fe, y que su ejemplo, según Hebreos, debía de ser imitado. Dice Hebreos categóricamente que el ejemplo de Abraham como padre debe ser imitado. Él va siempre a ser un muñeco de paja donde va a decir que ya la ley de Moisés no está vigente, cayendo en un falso argumento evasivo e irresponsable, porque el diezmo empieza desde Abraham. Dios da testimonio de Abraham. ¿Cómo yo voy a ocultar algo a Abraham si Abraham le había de enseñar a sus hijos y a su generación acerca de los juicios y de la justicia? Abraham es el primero que diezma de todo, dice, de todo lo que tenía Abraham. Pueden argumentar algunos de manera equivocada que Abraham diezmó del precio de la guerra, pero Abraham no aceptó precio por el trabajo que hizo de liberar a Lot y a sus víctimas en ese aspecto. Pero aún así, las mismas personas que ganan un sueldo como guerreros, como soldados, también tienen derecho de dar ofrenda y diezmo. Vemos que en el caso de Abraham ya empieza lo que es el diezmo en Abraham. La ofrenda, por supuesto, está desde Abel, desde Noé, desde Abraham, desde Jacob. Abraham le enseña a su hijo Isaac y Jacob promete que él le va a dar el diezmo también a Dios. Ahí están esos referentes. Por supuesto, él va a usar posiblemente la falacia del silencio, es decir, que se dio una vez porque no aparece repetido. Eso no es fundamento. La falacia del silencio no es un argumento para decir que algo no se dio, porque si ya se dejó evidencia de que se estaba dando, evidentemente se entiende que se practicó por el testimonio que da en el libro de Génesis el mismo Dios cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Dios da testimonio mismo de lo que Abraham habría de ser y hacer con sus hijos. Dice en el 18, Jehová dijo: encubriré algo a Abraham lo que yo voy a hacer, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia. Y sabemos que entregarle el diezmo fue un acto de justicia a Melquisedec, justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que se ha hablado de él. Por eso que en el capítulo 3 de Gálatas, allí el apóstol Pablo sostiene que el pacto que Dios hizo con Abraham está vigente en cuanto a su ejemplo, en cuanto a su moral. Hago mucho hincapié en Abraham porque él va a usar la falacia de que la ley de Moisés no está vigente, y le estoy demostrando categóricamente que es a través de Abraham que es el diezmo que está vigente. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe viene por el oír, y la fe hace obras. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo no soy hijo del pacto con Moisés, porque eso es para los judíos. Yo soy hijo de Dios a través del pacto con Abraham. Y dice: de modo que los de fe, estos son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no lo abroga. No abroga el pacto con Abraham para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Por eso que vamos al capítulo 7 de Hebreos. El sacerdocio de Melquisedec está vigente y Dios pone a la par el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Levita, donde a los levitas se les daba el diezmo, pero ahora a Melquisedec, en función de que el versículo capítulo 7-8 dice en presente, dice, y sin discusión alguna, perdón, el 8, he aquí, esta carta fue escrita en el año 60 después de Cristo aproximadamente. He aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno que se da testimonio del que vive. Tenemos que seguir. Antes se le daba al Leví, ahora hay que dárselo al Melquisedec, que es Jesucristo, semejante a Melquisedec, que es la cabeza de la iglesia. Cuando usted da diezmo, no le da diezmo al pastor, es a la iglesia, y la iglesia tiene que administrarlo en conformidad con lo que enseñó la iglesia del libro de Hechos, donde Pablo ordenó la ofrenda, porque es un mandato, y el mismo Pablo en el capítulo 16 de Primera de Corintios ordena en idea en paralelo, enseñanza en paralelo, Primera de Corintios 16, ordena la ofrenda cada primer día de la semana. Ordené a la iglesia de Fala, es una orden. Y en Primera de Corintios capítulo 9, Pablo homologa lo que se hacía el diezmo allá con los levitas, se hace ahora con el obrero, y lo dice en el capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 9. Si otros participan de este derecho, ya les voy a hablar de cuál derecho, sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Porque Pablo soportaba el derecho de no hacerlo de manera más frontal. Bueno, por la debilidad de los corintios, que le había dado de beber leche, pero no vianda, porque no eran capaces. Porque no se debe de predicar, evangelizar con el diezmo en la mano. Se debe presentar a Jesús, para después Jesús santificar al individuo, y el individuo santificado deje la tacañería y la avaricia, que es idolatría, según Efesios capítulo 5, 6, 7 y 8. Dice acá, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio. ¿No sabéis? Hace una pregunta retórica. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. Entonces viene y dice, así también, así como se ordenó en el Antiguo Testamento que los levitas comieran del altar, así de las cosas sagradas, ahora el obrero cristiano, el obispo, el pastor, tiene que ser remunerado, porque el obrero es digno de su salario, de la misma participación que se hacía en el levita, ahora pasa al obrero. Eso se llama homologación. Eso se llama equiparar. Lo mismo que se hizo allá, se tiene que hacer acá. Está avalado por dos textos explícitos lo que estoy diciendo. Él no me va a poder probar en ninguna parte de la Biblia un texto explícito de que ya no se tiene que diezmar. No va a conseguir. Si se empieza a diezmar desde Génesis, luego la ley de Moisés, ratificada por la ley del profeta Malaquías, donde Pedro, capítulo 3, versículo 1 de segunda de Pedro, dice que hagamos memoria de los profetas. Las palabras de los profetas están vigentes. El fundamento del evangelio es sobre Jesucristo y sobre los profetas y los apóstoles. Él no me va a poder probar en ninguna parte que exista el versículo que diga ya no se dé más, no va a poder probar. Él va a ser como gato pata arriba, hacer inferencia, muñecos de paja, falacia, porque no lo va a poder probar. Yo le estoy probando por textos explícitos que está vigente el diezmo para el Nuevo Testamento, el ejemplo a través de los levitas, ahora los obreros. Texto explícito, aquí
ciertísimamente los mortales reciben una carta que fue escrita para la iglesia en general, corrigiendo algunos errores de los judíos que siempre diezmaron siendo cristianos, porque en el concilio de Jerusalén vemos claramente que los apóstoles seguían guardando algunas cosas, y en el primer viaje que hizo Pablo y en el último viaje se ratifica que los judíos seguían guardando muchas cosas de la ley de Moisés. El diezmo está dentro de la ley de Moisés, pero estuvo antes de la ley de Moisés. No pertenece a la ley de Moisés. Es un pacto que se hizo con Abraham y permanece para siempre. Se acabó mi tiempo. Adelante, Esdras. Muy bien, bueno, vamos a explicar el texto de Hebreos capítulo 7, verso 8, donde dice de que ciertamente aquí reciben los diezmos hombres mortales. Una de las cosas que es bien importante para no descontextualizar un capítulo es que se tiene que leer el capítulo entero para hacer una aplicación correcta en cuanto al tema. Y una de las cosas que es bien importante en toda la escritura, para poder comprenderla, es que se tiene que saber dentro de lo que concierne las dispensaciones de los tiempos. Esto tiene que ver con el espacio de tiempos que ocurrieron los acontecimientos. También esto es bien importante saber para poder de alguna manera comprender y entender cuando se lee un texto, a qué se está refiriendo el texto o de qué está hablando el texto. Entonces, cuando nosotros venimos y leemos el texto del versículo de Hebreos 7:8, nosotros para poder comprender el capítulo de Hebreos en el capítulo 7, tenemos que leer el capítulo completo y ver de qué está hablando el texto, para no sacar de contexto del capítulo. Y cuando nosotros leemos un capítulo entero de un libro, en este caso ya sea de Hebreos, nosotros tenemos que leer el libro entero, en este caso si es Hebreos, para no descontextualizar el capítulo. Lo que quiero decir con esta pequeña introducción es que cuando uno viene y solamente toma un versículo de un capítulo y no lee el capítulo entero, uno saca de contexto el texto, totalmente lo tuerce. Cuando uno solamente toma un capítulo del libro completo del que se está leyendo y no lee el libro entero, automáticamente uno puede sacar de contexto el capítulo y descontextualizar el capítulo y hacer una mala aplicación del mismo. Lo que yo les voy a compartir, a mí nadie me ha enseñado nada, yo se los anticipo. Lo que yo les voy a compartir en el amor del Señor, para bien de Fimio y para bien de todos los hermanos en la fe que están preocupados en pagar diezmos, lo que voy a compartir no es un adoctrinamiento, es algo que por la misericordia de Dios el Señor me lo ha dado a entender, nadie más. Hebreos capítulo 7, en el verso 5 en adelante, ustedes van a leer lo siguiente y dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen como mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no se contaba de entre ellos, verso 6, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y luego dice el verso 8, el verso que él habla: he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando el varón hace aplicación del texto del capítulo 7 de verso 8, donde dice: aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales,
El contexto del mismo versículo explica a quién se refiere y de quién está hablando. Porque en el verso 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, y explica con claridad el texto. Dice, tienen mandamiento de tomar los diezmos del pueblo según la ley. Ahora, ¿por qué dice el texto según la ley? Y luego dice, es decir, de sus hermanos, ¿quiénes? Los israelitas. ¿Por qué? Porque dentro de la ley judía, la única tribu que tenía como mandamiento derecho legal de tomar los diezmos eran los levitas. Nosotros sabemos, los que hemos leído la Biblia, sabemos de que Israel es el hijo de Isaac, hijo de Abraham. Israel es Jacob, es Israel. Israel tuvo 12 hijos, los cuales son de las 12 príncipes, las 12 tribus de Israel. Nosotros sabemos que Dios escogió a una de las tribus llamada Leví, era el orden de Moisés. De hecho, Aarón, porque Aarón es mayor que Moisés en edad, que es Aarón, Moisés, y posteriormente vienen toda la descendencia sacerdotal levítica. Entonces, esta tribu, según el capítulo 18, el libro de Números, tal vez el tiempo no va a alcanzar, pero la Biblia dice que Dios le había dado a los levitas mandamiento de tomar los diezmos de sus hermanos por el servicio que ellos ofrecían en el altar o en el tabernáculo. Levítico capítulo 18 verso 21 dice, a los hijos de Leví he dado los diezmos por su ministerio, porque dice en el verso 24 sigue diciendo, porque a los levitas, por heredad he dado los diezmos. Y sigue diciendo en el verso 26, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos de tus hermanos los levitas. Sigue diciendo de que los que tienen derecho de tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos los israelitas, son los levitas. ¿Por qué? Porque Dios les prohibió a los levitas no tener heredades dentro del pueblo y no podían labrar la tierra. Entonces, por el ministerio que ellos tenían dentro del sacerdocio, dentro del pueblo de la ley, los levitas tenían como derecho, estatuto, mandamiento de tomar los diezmos de sus hermanos. Y sus hermanos los israelitas tenían que pagar el diezmo a los levitas para el sustento y el mantenimiento de ellos como, sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, queda bien claro en el capítulo 7 de Hebreos, verso 8, lo que el contexto dice en el verso 5, de que los que reciben el sacerdocio según la tribu de Leví, ellos, nosotros no somos israelitas, nosotros no somos tampoco hijos de Israel, o sea, es decir, hermanos de los levitas, para que nosotros paguemos el diezmo. Nosotros no somos hijos de Israel para pagar el diezmo, porque los que tenían mandamiento de pagar el diezmo eran los israelitas, y tampoco somos levitas para decir que tenemos el derecho de recibir el diezmo. No somos levitas. Entonces, yo no sé si el tiempo alcanza, no sé, ustedes me dicen cuando ya esté el tiempo, y con esto puedo decir a la luz de las escrituras, 2 minutos, con esto puedo decir a la luz de las escrituras de que en cuanto a la ley queda claro de que no aplica el texto de Hebreos capítulo 7 verso 8, el cual el varón dice de que ciertamente aquí recibe los diezmos hombres mortales, porque lo que está haciendo él es que está sacando de contexto el texto, porque lo está trayendo a tiempo presente, lo está aplicando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la cual bíblicamente hablando somos salvos por gracia, y esto lo voy a exponer si hay tiempo más adelante, y no por obras de la ley. Entonces, es así
como yo aclaro este versículo de Hebreos 7:8 mal aplicado al decir de que esto tiene que ver con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque en el versículo 5 evidencia de que es un texto aplicable y hace referencia precisamente al mismo orden sacerdotal levítico, porque ellos, repito, según Número capítulo 18, ustedes pueden leer todo el capítulo de Números capítulo 18, verso 21, verso 24, verso 26, donde claramente dice que los que tienen el mandamiento por estatuto perpetuo en sus generaciones de tomar el diezmo y son los levitas por su ministerio. Y adelante, varón. Ok, ahora sí me escuchan. Ahora sí. Bueno, ahora van a venir 5 minutos de refutación de mi parte de sus argumentos y 5 minutos de argumentación, de contraargumentación de él. 5 minutos. Ok. Mi tiempo son las 11:59. Mi tiempo de 5 minutos de refutación comienzan ya. Bueno, como pudimos ver, él no pudo demostrar que exista un capítulo que prohíba o que ya se diga que el diezmo no se da. Ya usted puede comprender que por persecución, si Abraham lo hizo y estamos bajo la promesa de Abraham, está vigente, porque no pudo probar que existe un versículo que ya haya cesado. Y la promesa que nosotros estamos ostentando es la promesa de Abraham, no es a través del liderazgo de Moisés o de los levitas. Aún así, el texto está muy bien explicado, ya que el capítulo 7:1 comienza a hablar así: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volverá en la derrota de los reyes, y le bendijo, quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo rey de justicia, también rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni fin, hecho semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es la cabeza ahorita de la iglesia? Jesucristo, el Hijo del Hombre, que resucitó. Por eso es que el escritor hebreo, escribiéndole a la iglesia, aquí el escritor de Hebreo no le está escribiendo al pueblo de Israel. Lo lamento, hermano. Es un error. Esta carta fue dirigida a cristianos, judíos y no judíos. Esta carta es para ti y para mí. Por eso que habla en estado presente. Estoy leyendo arriba y abajo. Aquí, métete eso en la cabeza. Aquí, ciertamente reciben los diezmos, reciben hoy. Para aquel momento era el año 60-65. Jesús en el capítulo 23 manda a los discípulos, a la iglesia. Él dice que el mandamiento del diezmo era solamente para los levitas. No, aquí está, 23. Entonces habló Jesús. Y a la gente y a sus discípulos. Así que todos los que digan que guardarlo. Y de eso estaba en el capítulo 23, que ellos diezmaban. Esto es necesario hacer sin dejar pasar por alto lo más importante de la ley, que es la justicia, pero había también que diezmar. Es un mandato de Jesús. El apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6 dice que las palabras de Jesús están vigentes.
Hasta ahorita él no me ha demostrado ningún mandamiento explícito. Le estoy hablando mandamiento explícito de Jesucristo, mandamiento explícito de Hebreo, mandamiento explícito del apóstol Pablo. Él todavía no me ha dado ni un versículo, ningún capítulo explícito que diga que todavía que ya no se tiene que dar diezmo. Está quedando refutado completamente porque no tiene evidencia. Pablo dice, capítulo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido. ¿Quién está envanecido? El que no enseña conforme a la palabra de Jesús. Delira, tiene locura, de cuestiones y contiendas de los cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa, necia de hombres corruptos de entendimiento. Hay que apartarse de ese tipo de personas que contravienen la palabra de Jesús. Jesús fue claro, explícito a los discípulos y a la gente: guarden esto. Era necesario hacer. Por eso es que el escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu del Padre, ratifica aquí. Eso se llama en la quinta ley de la hermenéutica: idea en paralelo, enseñanzas en paralelo, testimonios en paralelo. Hasta ahorita mi oponente solamente ha hecho un hombre de paja, falacia del hombre de paja, diciendo de Levítico, de Levítico, de Levítico. Y le estoy diciendo que el diezmo que hay que dar hoy es el diezmo a Melquisedec, que se actúa por la fe, y usted tiene que apartar cada primer día de la semana la ofrenda, porque es una orden. Y no solamente es una orden, no solamente es una orden, hermano, es una deuda que hay que pagar. La ofrenda y el diezmo, como lo enseña Romanos capítulo 16, ya se lo vamos a leer rápidamente, 15, perdón, dice, y si voy cerrando con esto: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores. La ofrenda y el diezmo es una deuda. Por eso es que en Malaquía la reclama Dios con maldición, igual que Jesucristo con maldición, que el que no atiende a la necesidad de los pobres está bajo maldición. Digo Jesús, igual que en Malaquía capítulo 3 empieza hablando específicamente, amado hermano, de los huérfanos necesitados, y luego dice: porque yo no cambio, pueblo de Israel, no habéis sido consumidos, veis robado las ofrendas, los diezmos, a que se le tiene que dar a los pobres, una parte a los pobres, fundamentalmente a las viudas, una parte para el obrero, porque Pablo dijo y lo ordenó el Señor Jesús: el obrero es digno de su salario, y es la prefigura comparativa que hizo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, donde dice que los que trabajan en el altar, los que están en el altar, vivan del altar, porque el Señor dijo que el obrero es digno de su salario. Adelante, hermano, se me acabó el tiempo, te corresponde a ti, 5 minutos para ti. Todo lo que ha dicho se puede de alguna manera refutar sencilla con el mismo capítulo de Hebreos 7. Les digo de que está descontextualizando el capítulo entero, porque ahí en el versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante. Escucha lo que dice acá. En el verso 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, está hablando de Melquisedec, el que se le apareció a Abraham. Mire, para que usted vaya, amado hermano, poniendo en orden sus pensamientos y se alumbre con la palabra, y que no sea usted de alguna manera manipulado en nada.
Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Oiga, Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Ahora, oiga lo que le voy a decir, amado hermano. Y si usted no entiende lo que le voy a decir, yo le voy a sugerir que entre en ayuno en oración. Mire, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, la Biblia dice que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes por medio de su sangre. Y en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, verso 10, la Biblia dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para gloria del Dios Padre. Ahora, en el versículo 4, en el versículo 3 de Hebreos 7, 3, 4 dice que este sacerdote, Melquisedec, es sacerdote del Dios Altísimo, que no tiene genealogía, y dice que es hecho semejante al Hijo del Hombre. Ahora, en el Salmo 110, verso 4, la Biblia dice que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo no es del orden sacerdotal levítico. Vaya usted entendiendo lo que voy diciendo, porque esto es importante. Jesús no es del orden sacerdotal levítico. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 7 dice que Jesucristo es de la tribu de Judá. Léalo. Dice, y verso 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. ¿De quién? El Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y oiga lo que dice la Biblia. Oiga, verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Qué cosa? A causa de su debilidad e ineficacia. La palabra abrogado es dejar sin efecto. ¿Qué es lo que queda sin efecto? Dice, pues nada perfeccionó la ley. Ok, ahora viene la sesión de preguntas. Yo te hago una pregunta con una respuesta sí, que tú me tienes que dar sí o no, y luego explicas por qué sí y no. ¿Estás de acuerdo? Ok. Adelante. Ok, perfecto. Primera pregunta para ti. Luego que yo te haga esta pregunta, tú respondes. Tienes 3 minutos para responder. Y yo voy a tener 3 minutos para contrarrefutarte. Luego tú haces lo mismo conmigo. Yo te respondo un sí o un no. Tengo 3 minutos para responderte y tú 3 minutos para refutar. ¿Estás de acuerdo? Ok. Primera pregunta. Con respuesta sí y no. Y después explica por qué. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde se encuentra algún texto en la Biblia de manera explícita que diga, ya no se tiene que dar diezmo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Adelante. En el Nuevo Testamento no existe un texto explícito donde diga que ya no se tiene que diezmar, aunque sí está escrito en Hebreos 7, 5 y Hebreos 7, 8, pero efectivamente hace referencia a los levitas, porque está hablando del tiempo pasado. ¿Ya? No sé cuánto tiempo tengo. Tengo 3 minutos. Tienen 3 minutos y van 1 minuto.
Ok. En el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, no existe un texto explícito donde diga que no se debe diezmar. Pero tampoco existe un texto explícito donde se diga de que se tiene que diezmar. Porque el capítulo 23 de Mateo, verso 23, cuando Cristo le dice a los fariseos que era importante, que le dice, vosotros diezmáis la mente y el comino, pero dejáis lo más importante de la ley, la misericordia y la verdad. Cuando Él les dice eso, en Mateo 23, 23, es porque ellos están todavía bajo el tiempo de la ley. Todavía Cristo no había morido. La gracia empieza después de la muerte de Cristo, porque ahí es donde viene la salvación, en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 7, verso 5 y verso 8, específicamente sí habla de los diezmos, pero específicamente está hablando del sacerdocio levítico, que ellos tenían mandamiento de tomar el diezmo de sus hermanos, y eso no aplica a la iglesia cristiana evangélica, no aplica. Por lo tanto, los versículos, tanto como del Señor Jesucristo y tanto como los que están en Hebreos, que sabemos todos que es el apóstol Pablo, el escritor a la carta de los Hebreos, según algunos eruditos afirman, podemos determinar que ambos versículos no podemos aplicarlos a la iglesia de Cristo, porque estaríamos descontextualizando ambos textos, porque Cristo les está hablando a los fariseos, a los escribas que están bajo la ley y ellos la habían violado. Entonces, y el escritor de los Hebreos está haciendo una explicación firme en donde el diezmo era para los levitas y que ellos tienen el mandamiento de tomar el diezmo de sus hermanos, según el versículo 5 del capítulo 7 de Hebreos. Entonces, esa es la respuesta en cuanto a lo que estamos hablando. Adelante. Ok, perfecto. Ahora vienen 3 minutos de refutación contra lo que él dijo. Y luego de terminar yo, él va a hacer la pregunta hacia mí. Bueno, como ya lo hemos dicho, ya ganamos el debate. Reconoció públicamente, por lo menos fue honesto con decir que no existe un versículo explícito donde diga que ya no se tiene que diezmar. Y yo le estoy dando un versículo explícito antes de la resurrección y después de la resurrección de que está vigente el diezmo. Primero, Mateo 23, 1. Jesús a los discípulos ante la resurrección y a la gente le dijo que había que guardar el diezmo. Esto es antes de la resurrección, como él bien lo explicó, antes de la resurrección. Pero después de la resurrección está el mandamiento explícito y la categoría explícito del aquí y el ahora. 7, 8, he aquí, ciertamente dan los diezmos, ciertísimamente dan los diezmos a hombres mortales. Lo que él está explicando, y se sigue fabricando la falacia del hombre de paja, dice, está abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? Que era a través de levita. Ahora el mandamiento de hoy es a través de la tribu de Judá con Jesucristo como Melquisedec. El diezmo que se le daba a los levitas ahora se le da a Melquisedec en la iglesia, en el nuevo pacto. Por eso que dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la divina ineficacia, ¿verdad? Para establecer el nuevo pacto a través de Jesucristo. Lo que usted le da a la iglesia, se lo está dando directamente a Jesucristo. Por eso que Jesucristo en Mateo capítulo 25 arroja una maldición para aquellos que descuidan la obligación y el deber en la iglesia. Mateo 25, 41. Malditos, apartados del fuego eterno, no se lo hiciste a uno de los hijos, a uno de los míos, a mí tampoco me lo hiciste. Por eso que el apóstol Pablo habla categóricamente, de manera explícita, en Primera de Corintios capítulo 9. Vemos allí claramente el versículo que apoya el liderazgo del obrero, ahora es el levita, del obrero por causa del nuevo pacto a través de Melquisedec. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 14. No sabéis que 13. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan. Ahí está homologación, comparación en paralelo. Lo que antes era la figura de levita, ahora el obrero cristiano representa esa misma responsabilidad para la iglesia. Asimismo ordenó al Señor, es una orden, Esdras, mantener al obrero bajo la misma prefigura de levita
ahora a través de Melquisedec, que es Jesucristo semejante, ordenó al Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Entonces vemos categóricamente que el debate se ha acabado. Reconoció Esdras que no había un versículo explícito de la prohibición de no dar el diezmo o de condenar quienes lo solicitemos. Vemos claramente que está vigente el pacto de Abraham. Estamos sobre el pacto de Abraham. Y ahora le voy a hacer, después que me haga una pregunta, le voy a hacer otra pregunta que está direccionada a la yugular, que lo va a dejar terminar de cerrar el debate, quedando completamente refutado. Bueno, he terminado. Ahora viene él con su pregunta. Adelante, estimadísimo. Tú dices, Efimio, de que el diezmo hay que darlo. Ok. De todo lo que la Biblia habla son de ofrendas que se recogieron por algunas hambrunas que habían, entre otras cosas. Eso es muy particular. También es muy particular lo que es que digo, el obrero es digno de su salario, es algo muy particular. El que trabaja en el altar coma. También lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, desde el verso 14 en adelante, donde dice que ninguno es soldado a sus propias expensas, porque quien que trabaja del rebaño no toma de la leche de él. Y el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de la alegoría de que un ministro tiene derecho. Pablo dice de que... La pregunta, Edra, la pregunta. Ok, lo que quería decir en cuanto a esto que tú argumentaste es que esto no tiene nada que ver con el diezmo, esto es algo muy particular. No estás haciendo preguntas, ya no puedes refutar. Tienes que hacerme la pregunta y no argumentar. Luego que yo te responda, tú vas a argumentar. No entendiste el proceso, ok, lo comprendo. Tú me tienes que hacer una pregunta, no argumentar, estás argumentando, no. Hazme la pregunta, luego que yo responda, 3 minutos, tú vas a tener 3 minutos para refutar la respuesta que yo dé. Adelante. Ok. No, es que solo quería formular la pregunta. La pregunta es esta, Efio. ¿Cuál es el texto de la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde enseña que el Señor Jesucristo y los apóstoles le enseñaron a la iglesia, a los que se unían en la fe? ¿Dónde está el texto donde les ordenaron diezmar? No las ofrendas, sino diezmar y traerlos a ellos. ¿Dónde está? Vamos a tomar el tiempo, Esdras 12 y 19. Esdras, ya yo te lo dije, pero parece ser que hay una disonancia cognitiva. Jesús dijo a los discípulos, y estos mismos discípulos fueron bautizados en Pentecostés como iglesia de Jesucristo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así todo lo que digan que guardarlo. Y dice, guardarlo y hacerlo 2 veces, guardarlo y hacerlo. Ahí está el mandamiento explícito, y luego esto se corrobora cuando Jesucristo le dice en Mateo capítulo 28, dice, por tanto, y hacer discípulo, y dice, y por tanto, y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si te lo mandó allá en el 23, aquí te lo está volviendo a decir, manden a hacer eso. Por eso es que Pedro, en el capítulo 3, de manera asertiva, nuestro amado siervo de Jesucristo, Pedro, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, dice, antes bien, crece en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Esdras? Las palabras de Jesús. El que se extravía y no persevera en las palabras de Jesús no tiene a Dios. No le digáis bienvenido, es un anticristo.
Las palabras de Jesús están vigentes. Jesús le mandó a los discípulos, se ratifica por Pablo, se ratifica por Juan. La doctrina de Jesús está vigente. Si me amáis, guardáis mis mandamientos y seréis verdaderamente mis discípulos, dijo Jesús. El que me ama, mis mandamientos guarda. Fue un mandato directo, explícito de Jesús, y dentro de eso estaba que los fariseos practicaban el diezmo, y esto es necesario hacer. A ellos les digo eso, esto es necesario hacer sin dejar pasar por alto lo más importante. Por supuesto, el diezmo no es lo más importante, pero está vigente porque es parte de la consagración absoluta de la mayordomía en el Señor. Porque Jesús dijo que tenemos que hacer tesoros, y dentro de eso es que la iglesia tiene que mantener a huérfanos, a necesitado. Tú trabajas, yo trabajo, diezmo, y el pastor tiene que administrar eso conjuntamente con un cuerpo disciplinario de buenos hombres de Dios, diáconos como Esteban, como Felipe. Y el no hacerlo es tacañería, avaricia, desobediente al sermón del monte, desobediencia a las palabras de Jesús explícitas. Tú no me pudiste dar un mandamiento explícito de que ya no se tenía que diezmar. Yo te estoy dando un mandamiento explícito. Pero entonces divide las palabras de Jesús, que no es para... Y eso es anticristo. Desobedecer las palabras de Jesús es ser anticristo, Esdras. Es ser anticristo. Te estás oponiendo a la sana doctrina del evangelio, que son las palabras ahí, predicar el evangelio a toda criatura, guardando los mandamientos que él dice. Mateo capítulo, el último capítulo de Mateo. Cierro con esto, que es el 28, 20. Adelante, hermano. Viene ahora tu refutación. 3 minutos de refutación, Edra. Voy a ordenar estas palabras para que las personas no se confundan. Porque en Mateo capítulo 23, verso 1, 2 y 3, efectivamente el Señor Jesucristo, cuando entró a Jerusalén, entró al templo, y ahí estaban los escribas, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los sumos sacerdotes, y ellos conocían la ley y la enseñaban al pueblo, pero no la obedecían ellos. Entonces, cuando Cristo entra y les dice a la multitud, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas: haced todo lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Cuando el Señor Jesucristo les está diciendo estas palabras a los israelitas, es porque cuando ustedes van a la dispensación de los tiempos, Jesucristo ahí está en físico. Hasta ahí todavía está Él en persona, está Él palpable, está visible, está todavía como hombre. Todavía no se ha efectuado el sacrificio de la cruz del Calvario, todavía no ha sido derramada la sangre que quita el pecado del mundo, todavía no se había cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él. Según Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro dijo a los mismos sacerdotes y a los mismos principales de la sinagoga, les dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley, que debía de ser muerto y al tercer día resucitar. Vosotros lo hicisteis por ignorancia e incredulidad, y así habéis cumplido lo que estaba escrito acerca de él. Entonces no se había efectuado el sacrificio en la cruz del Calvario todavía. La ley seguía vigente hasta ahí. Porque cuando usted lee Romanos capítulo 10, verso 4, el apóstol Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Y en el capítulo 7 de Hebreos, verso 11 y 12 dice: porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. O sea, hasta ahí todavía estaban bajo la ley. Entonces, cuando usted lee Hebreos capítulo 7, versos 14, 15 y 16, cuando la Biblia dice que Jesucristo no es de la tribu de Leví, no es del orden sacerdotal levítico, sino que es del orden de Melquisedec, y que él no viene de la descendencia del sacerdocio levítico, sino que Jesucristo es del linaje de David, de Isaí, de Belén, de Judea, de la tribu de Judá.
una tribu totalmente distinta al sacerdocio levítico. Él es constituido sacerdote, no en base al orden sacerdotal levítico, sino por el poder de Dios, que es por la promesa cuando Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y eso lo profetizó el salmista bien en Salmo 110, verso 4. Entonces, como están bajo la ley todavía, no se había efectuado el sacrificio, Él les dice: tienen que hacerlo. Todavía están bajo la ley, tienen que hacer estas cosas, háganlas. Por eso es que en el capítulo 23 de Proverbios, ya el tiempo tan rápido. 3 minutos, si quieres lo agarra, ¿no? Para que no veas que yo anoto aquí, te anoté 12 y 23 y son las 12 y 26. Adelante. Ok, hermano. Bueno, hermano, voy a hacerte una pregunta más y tú otra pregunta más para que no quede esto tan largo. Yo creo que ya está dicho lo que tengamos que decir. Te voy a hacer una pregunta basado en Hebreos, lo puedes ir buscando. Hebreos capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Te voy a hacer ahí una pregunta directa al texto. Lo voy a leer y después te hago la pregunta. Basado en Hebreos capítulo 6, versículo 11. Dice así. ¿La ubicaste, hermano? Adelante. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno otro más, juró por sí mismo. Dice acá. Y dice, ok, pregunta. Según el texto, ¿qué ejemplo está hablando aquí el texto que debemos de imitar? ¿Verdad? Deseando que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la paciencia. ¿De quién está hablando aquí en cuanto a la misma solicitud, a la misma certeza de la esperanza, para heredar la promesa? ¿A quién tenemos que imitar aquí en el ejemplo? Leyendo hasta el capítulo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Sobre quién es la exigencia del ejemplo que tenemos que imitar hoy bajo la misma solicitud y la misma esperanza? Adelante. En fin, mi amado, yo espero que lo que te voy a decir te ayude en el amor ¿Sí del o Señor. no? Sí. Hey, ¿de quién es? Te estoy preguntando. Ok. Cuando el texto dice de que tenemos que imitar, dice, pues en él hay esperanza, y dice esperanza a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El texto de lo que está hablando el texto es que cuando Abraham tenía 75 años, Dios le prometió hijo. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero no le dio hijo Dios a Abraham a los 75 años, sino que hasta los 100 años. Entonces Abraham tuvo paciencia y guardó la fe durante esos 25 años. Entonces, como con lo que está diciendo acá, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, porque la promesa de Dios a Abraham era que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y que de su descendencia, su descendencia iba a ser la que le iba a heredar. Esto es un hijo de sus propios lomos. Este es Isaac. Entonces, a los 75 años, Abraham, Dios le habla allá en Ur de los Caldeos, que salga de Ur de los Caldeos, y le promete hijo, y le dice que mire las estrellas del cielo y la arena del mar,
y que si alguno puede contar las estrellas del cielo y la arena del mar, iba a ser contada su descendencia. Pero Abraham le dice a Dios, ¿cómo será esto de aquí que no me ha dado problema? No tengo hijo, sino mi heredero será este mayordomo. Entonces Dios le dice, no te heredará este, sino uno de tus lomos. Entonces viene, y ustedes saben que Dios a la edad de 100 años le dio hijo. Este es Isaac, hijo de Sara. Entonces, aun cuando ya era viejo, cuando ya había cesado, dice, la costumbre de las mujeres en Sara, o sea, ya no era fértil, la promesa hecha hace 25 años fue efectuada 25 años después, a los 100 años. Entonces, cuando dice de que nosotros imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Entonces lo mismo nos está diciendo nosotros a los cristianos, que con paciencia, que con fe, así como aquellos hombres heredaron la promesa, heredó la promesa, así también nosotros con fe y con paciencia heredaremos la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya. Adelante, amado, esa es mi respuesta. Ok, bueno, vamos a darle refutación acá al compañero. En este caso, no fue honesto al responder al texto. Se negó, está bien. Es mejor que se calle y no vaya a decir algo impropio, porque él sabe que está refutado. Para los que todos están escuchando, dice el texto literal, explícito, deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Usted y yo tenemos que mostrar la misma solicitud. La palabra solicitud es diligencia, prontitud. La misma solicitud hasta el fin de nuestros días. Hasta el fin permanece el ejemplo y la promesa de Abraham y todo lo que tenemos que hacer. Y dentro de eso, el diezmo que le dio a Melquisedec. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, no se hagan perezosos, sino imitadores. Hay que imitar a Abraham. Dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Aquí viene Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Habiendo esperado con paciencia la promesa. ¿Quién la esperó? Abraham. Pero tenemos que imitar a Abraham. Y Abraham diezmó. Y Abraham ofrendó a su hijo. Practicó diezmo y ofrenda. Las dos cosas practica Abraham. Abraham practicó ofrenda, que está vigente. Por eso es que Pablo ordenó la ofrenda. Por eso que Pablo dijo que el obrero que trabaja en el altar, en la misma prefigura de levita, tiene que vivir, y es el mantenimiento, está homologando, está equiparando, como lo hizo el Señor Jesús cuando dijo que homologó y puso como ejemplo de lo de Osea, misericordia quiere los sacrificios. Pablo dijo de Abacú, el justo por la fe vivirá. Cuando se toma algo del Antiguo Testamento y se vuelve a introducir en el Nuevo Testamento, es porque es prosecución hasta el fin. Hasta el fin usted tiene que diezmar de sus días. Hasta el fin usted tiene que enseñar el diezmo. Hasta el fin. Es el ejemplo de Abraham. No es el ejemplo de los levitas, es de Abraham. Y si usted es un hijo de Abraham por la promesa en Cristo Jesús, usted tiene que diezmar, usted tiene que ofrendar, porque eso no está bajo la ley de Moisés, está bajo la promesa de Abraham, y la bendición tiene que ser hasta el fin. Hasta el fin, hasta el fin, el mismo ejemplo. Bueno, hermano, acabamos con este debate. Le voy a dar 5 minutos para que mi hermano Edra haga su conclusión y luego la conclusión mía, y terminamos el debate para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto va a quedar, usted me puede buscar por YouTube, por Facebook. Igualmente Edra puede bajar este audio y bajarlo y ponerlo en YouTube donde él quiera, para que quede expuesto lo que se hizo acá. Edras, 5 minutos de conclusión y despedida.
Según la Escritura establece, amados en la fe, en el capítulo 2 de Efesios, verso 8, el apóstol Pablo enseña de que somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos, y este no es don de hombres, sino de Dios. Según el capítulo 3 de Romanos, verso 24, dice: justificados gratuitamente mediante Jesucristo, tenemos comunión con Dios. Según Romanos capítulo 6, verso 23, el apóstol Pablo dice: la paga del pecado de muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Cuando una persona dice que se debe de diezmar, es antibíblico, porque la salvación a la luz de la Escritura es un regalo de Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por fe. Habacuc capítulo 2 verso 4 dice que el justo por la fe vivirá. En el capítulo 1 Romanos verso 17 Pablo dice que el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 3 verso 38 dice que el justo por la fe vivirá. Somos salvos por un regalo. La palabra dádiva es regalo, favor inmerecido. Aun cuando nosotros no merecíamos, no éramos dignos. Según la primera de Pedro capítulo 2 verso 9, Pedro dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois contado como pueblo, adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, llamados de las tinieblas a su luz admirable. La salvación es un regalo. Si alguien quiere ayudar a un ministro, regalarle a un ministro, darle a un ministro, eso es bueno. Yo no digo que sea malo. ¿Tiene derecho? Sí, tiene derecho. Dios nos guarde decir que no. Tiene derecho. Yo, Edras, senador Ramírez, soy responsable de mi palabra que hablo delante de Dios, las hablo. Tiene derecho. Pero que exija al pueblo que pague el diezmo y decir que si no diezma es un ladrón, no tiene herencia, no tiene voz, no tiene voto, no tiene privilegio, no es parte de la iglesia, que es anticristo decir eso porque alguien no diezma, no tiene sustento bíblico. Porque en el capítulo 3 de Malaquías, verso 8, 9 y 10, donde el profeta Malaquías exhorta al pueblo de Israel, lea Malaquías capítulo 4, verso 4, dice que la palabra de Malaquías es para la nación de Israel. Lea Malaquías capítulo 1, verso 1, dice que la palabra de la profecía de Malaquías es para la nación de Israel. Cuando le dijo: robará el hombre a Dios, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas me habéis robado. Ese texto, cuando un ministro del evangelio aplica ese texto a la iglesia, está transgiversando el texto. Está descontextualizando, está torciendo el texto. Porque la salvación es un regalo. Es un regalo. Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres y confesares dentro de tu corazón que Jesucristo es el Señor, y confesares con tu boca, dice, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. San Juan capítulo 6, verso 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Amado hermano, ¿usted entiende esa palabra? Usted no puede pagar. Hechos capítulo 8, verso 20, Pedro dice: porque ignoráis, porque el favor de Dios no se puede comprar con dinero. Si la salvación dependiera del dinero, de lo que usted aporte, lo que usted dé, ¿quiere que haga algo? Tampoco le estoy diciendo que sea miserable, no. Hay gente que es más miserable, que no es bueno. La salvación es gratis, amados. Es gratis. Ok, bueno, vengo yo con los 5 minutos de conclusión. Son las 12:40. Bueno, como pudimos ver, lo único que se demostró acá, que no es bíblico decir que está prohibido pedir diezmo. No es bíblico, lo confesó Esdras. Usted puede escuchar todo el audio y va a ver que Esdras dijo públicamente que no consiguió un texto explícito que dijera que ya no se tenía que diezmar. Lo único que no es bíblico es decir que no se tiene que diezmar.
Me pidió los textos explícitos, se los di. Mateo capítulo 23, Hebreo capítulo 7, 8. Se los di explícitamente. Me pidió que le diera un ejemplo antes de la ley y se los acabo de dar a través de Abraham. La promesa de Abraham está vigente sobre todos aquellos y el ejemplo de Abraham está vigente. Y quedó caducado el pacto con Leví, pero quedó ajustado al pacto de Melquisedec. Y Jesucristo es semejanza de Melquisedec y la cabeza de la iglesia es Melquisedec. Cuando usted diezma a la iglesia de hoy, usted le está diezmando directamente a Melquisedec. Es una obligación. Y Dios va a demandar que todos estos tacaños que enseñan que no se tiene que diezmar van a recibir su justa retribución en un lugar que está encendido esperando a los tacaños, aquellos que no obedezcan de manera permanente la santificación de la mayordomía en el dinero. Queda completamente demostrado que en ningún momento Esdras me dijo un versículo explícito de que ya el diezmo no estaba vigente. Por persecución, el diezmo está vigente desde Génesis, Moisés, Malaquías, Jesús y el escritor de Hebreo. Textos explícitos, ejemplos explícitos. Es una barbarie la mutilación que se está haciendo hoy a través de las redes sociales, atentando contra la economía de la iglesia, que está bien establecida en el libro de Hechos, que los apóstoles en obediencia a Jesucristo lo vendían todo, hermano, y lo ponían en las manos de los apóstoles, porque sabían que no solamente era el diezmo, sino la ofrenda, porque en el capítulo 15, los judíos cristianos de Hechos, en el concilio, seguían guardando las normas de la ley. Y luego Pablo, cuando regresa en el último viaje, el mismo Jacob y sus ancianos le pidieron obediencia a la ley de Moisés. Los cristianos nunca dejaron de diezmar en el libro de Hechos. Y fue ratificado por la carta a los hebreos, escrita a los cristianos gentiles también. Queda completamente refutado decir, y es una maldad y es una contumacia decir que no es bíblico diezmar, cuando no es bíblico decir, no existe texto bíblico que pare y diga ya no se diezme. Todo está dicho. Queda expuesto Esdras a la eternidad, a que va a pasar posiblemente la eternidad por creer salvo, siempre salvo, que siendo desobediente a la mayordomía, siendo desobediente, va a creer ser salvo. Y Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó: cualquiera que escuche esta palabra y la practica. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Obediencia. Porque ahora hemos dejado las obras de la ley de Moisés para hacer obras de arrepentimiento en el evangelio. El monergismo calvinista es una herejía maligna y perversa que relaja a la iglesia en la desobediencia a las palabras de Jesús. Y en aquel día Jesús le va a decir: apartado de mí, maldito, al fuego eterno. Apartado de mí, hacedores de maldad, porque no escuchaste mi palabra. Preferiste escuchar las palabras de los arrogantes, de aquellos que desobedecen al sermón del monte, el sermón del llano y las palabras de Jesús. Y cualquiera que no enseñe conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, a la santidad y a la piedad, está envanecido. Es un loco. El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así que, amado pueblo, no nos queda otra cosa que decir: es bíblico diezmar y no es bíblico enseñar de que el diezmo, no hay un texto en la Biblia que diga que el diezmo ya no se tiene que dar. Dios les bendiga y les guarde. Hermano Esdras, un minuto para despedirse sin hacer ya ningún análisis. Sí, solo te quiero dejar esta pregunta, Efimio, aquí en el público. Ya no se puede hacer más preguntas. No, solo voy a dejar esto, No, es despedida, ya se terminó el debate. Ok, está bien. Amados, para mí es un gusto grande, es un privilegio el estar acá con ustedes. Al varón Efimio, hemos tenido por ahí unas pláticas bastante acaloradas.
Yo no tengo nada en contra tuya, Efimio, ni en contra de nadie. Hablamos en el amor del Señor, apegado a la Escritura, explicamos la Escritura de una manera recta. Que digo en el temor del Señor, porque yo sé que vamos a dar cuenta, ¿verdad? Voy a concluir con esto. La Biblia dice en el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 11, que si alguno hable conforme a la palabra. Y también el capítulo 4 de Primera de Corintios, verso 6, cuando Pablo dice que ninguno piense más de lo que está escrito en la Biblia. Y también lo que dice Proverbios 36, donde dice que no le añadas a su palabra para que no seas hallado mentiroso ni seas reprendido por Dios. Por eso yo siempre busco hablar lo que está escrito en la palabra, en el amor del Señor. Si alguien lo quiere desechar, Dios tenga misericordia de aquella persona y abra su entendimiento y pueda escapar del error y salir del error en que se encuentra. Efimio, estás en un error, en el amor de Cristo te lo digo. El diezmo no es obligación para la iglesia de Cristo, somos salvos por gracia. Amados en la fe, es un gusto grande para mí el poderme dirigir a ustedes por medio de esta plataforma. Su hermano amigo en Cristo, Edras Enoch Ramírez y Ramírez, de acá lo que es Puerto Barrio, Izabal, Guatemala. Estamos para servirle en el amor del Señor. Lo que yo hago acá, compartir con el varón, esto no es para que me conozcan, esto no es para hacerse famoso, esto no es para ver si usted me da dinero, esto no es para nada, esto es gratis, la salvación es un regalo. Pueblo amado, saludos, Efimio. Ok, bueno, ya pudimos ver, hermano, que él mismo dijo lo que exacto de esto. No le añadan a la Biblia lo que ustedes no pueden probar. No pueden probar, hablen conforme a la palabra, no piensen más allá de lo que está escrito. Si no está escrito en ninguna parte que ya no se tiene que dar diezmo, no lo siga diciendo, para que no sea hallado mentiroso. Lo dijo muy bien Esdras en el saludo de despedida. Dijo muy bien conforme a la palabra. Él mismo dijo explícitamente que no pudo probar que la Biblia directamente enseña que ya no se tiene que diezmar. No le añada la palabra. No seas hallado mentiroso, y todos los que están abajo no sean mentirosos. Digan la verdad. Está vigente porque está explícitamente, como se los acabo de explicar. Usted puede repasar eso. Por acá, desde Venezuela, el pastor y apóstol de Jesucristo, Efimio Zambrano, licenciado en teología, licenciado en educación, doctor en teología pastoral, pero sobre todo un esclavo y un siervo de Jesucristo, para refutar a los indoctos y los inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Hermano Esdras, ante el cielo se ha notado que has quedado refutado. Solamente la dureza de tu corazón, el orgullo te va a permitir estar en el error. Y hay de aquí, porque en aquel día Dios te va a mostrar esto. Y te va a decir, te refutó un apóstol, un pastor, un maestro de la palabra. Y quedaste completamente refutado. Y Carmen, arrepiéntete, Carmen. Estás perdida. Dios le bendiga y les guarde. Nos vemos en otra presentación. Busquen este trabajo en YouTube, Facebook y TikTok. Los espero en otra presentación. Dios les bendiga y les guarde.